Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a esta nuestra reflexión en este tiempo de la Cuaresma. Cuaresma, camino hacia la Pascua. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas que a esta hora de la mañana se van conectando con nosotros. Saludo especial a nuestros hermanos que están enfermos, a los que nos han pedido también su oración, y a todos aquellos que de una u otra manera también hacen extensiva la evangelización cuando comparten estos videos, cuando comparten estas reflexiones. Por eso les invito para que compartan estas reflexiones con sus amigos, para que compartan estas reflexiones con aquellas personas que sabemos que quizás en este momento lo está necesitando. Saludo entonces a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, dándole infinitas gracias a Dios por este regalo tan hermoso que nos da de la vida, de la existencia, este maravilloso día. Le damos gracias porque nos ha permitido pues regresar de la noche. Hemos tenido un descanso tranquilo en la noche y hoy pues Él nos regala esta gracia de poder alabarlo, de poder bendecirlo, de poder glorificar su nombre. Y hoy quisiera compartir con ustedes entonces nuestro tema, vencer. Así es, nuestro tema se trata de vencer, pero ¿qué es lo que quisiéramos vencer? Y para ello quisiera que tomáramos la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 12 al 15. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una definición bastante sencilla y bastante clara sobre lo que es la tentación es que esta es obra de Satanás para arrastrarte al infierno. La tentación es la obra del diablo para arrastrarte al infierno. De modo que al luchar contra la tentación estamos en una guerra con un enemigo que nos quiere destruir. Y eso lo quiere hacer precisamente porque él tiene envidia de nuestra excelencia ante Dios. Por envidia, ¿no? Por eso hay que identificar las tentaciones que hay en nuestra vida y también saber cómo vencer esas tentaciones. Porque son posibles vencerlas. ¿Vencerás las tentaciones? Claro que sí, mi querido hermano y hermana. Las tentaciones, todas ellas vienen, pero en nosotros está la posibilidad, la libertad de decidir si caemos en la tentación, si nos dejamos arrastrar por el diablo o simplemente las dejamos pasar inadvertidas. De ahí, mis queridos hermanos y hermanas, que sea Dios entonces, a través de esta bendita palabra que Él nos concede, el que nos invite precisamente a que podamos vencer cada una de esas tentaciones. Jesús, durante su vida terrena, fue tentado y fue tratando de poner a prueba su actitud filial ante su Padre Dios para manifestar esa oposición entre él y el diablo como el triunfo de esa obra de salvación que él tiene sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el mismo Satanás. De ahí, mis queridos hermanos, que Dios es el que nos puede ayudar en esa tarea
Dios es el que está en medio de nosotros, luchando con nosotros, ayudándonos a nosotros, fortaleciéndonos a nosotros, precisamente para que no caigamos en las garras del pecado, en las garras del enemigo común que cada uno de nosotros tenemos. Hoy el Señor nos invita a que cada uno de nosotros nos esforcemos cada vez más para rechazar y para vencer continuamente las tentaciones. Hay mucho que trabajar en nuestras vidas personales, mis queridos hermanos. Hay mucho que hacer para cultivar la virtud. Hay mucho que hacer, mis queridos hermanos, para purificarnos a nosotros mismos. A veces son necesarias las mortificaciones. A veces es necesaria también, claro, la vida de oración, la relación íntima con nuestro Padre Dios. Pero también es necesario que cada uno de nosotros vayamos evitando las ocasiones de pecado comunes, porque esas ocasiones son las que nos pueden llevar a nosotros a caer en el mismo pecado. ¿Es posible vencer las tentaciones? ¿Es posible vencer el pecado? Claro que sí, hermanos. Dios nos ha dado la posibilidad de vencerlas. Y para ello, Él ha colocado en nuestras manos, pues, esos medios necesarios para que nosotros lo hagamos. La Santa Iglesia, por medio del magisterio, por medio de estos hermanos y hermanas que nos han dejado precisamente esos fundamentos de la fe, nos hablan precisamente de esas ayudas necesarias que nosotros tenemos para vencer el pecado y para vencer las tentaciones. Yo quisiera invitarlos, mis queridos hermanos y hermanas, en esta mañana, en este tema, en esta pequeña reflexión que estamos realizando, para que tratemos entonces de mirar brevemente cómo vencerlas. En un primer momento debemos tener conocimiento, autoconocimiento de nosotros mismos. Cuando tú tienes conocimiento de ti mismo, tú mismo te vas dando cuenta dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades. Y entonces cuando tú te vas autoconociendo, tú vas colocando en tu corazón aquello que verdaderamente te va a hacer crecer como persona y como ser humano. Crecimiento en el autoconocimiento y en el conocimiento de Dios. Eso quiere decir, mis queridos hermanos y hermanas, que como yo me conozco, pues también debo conocer que tengo debilidades y que como tal necesito la ayuda, la gracia, la misericordia de Dios para yo poder salir victorioso de una tentación, de una situación en la que me estoy encontrando. La gracia de Dios siempre te va a iluminar. La gracia de Dios siempre te va a sostener. La gracia de Dios va a hacer de ti un auténtico hombre, una auténtica mujer, verdaderamente humilde, grato a Dios, dependiendo de Dios. Es importante esto, hermano, porque si tú no te conoces a ti mismo, pues fácilmente vas a caer en cualquier situación de tentación y de pecado. Pero cuando tú te conoces a ti mismo, tú vas a evitar esas situaciones, claro, pidiendo siempre la ayuda y la gracia de Dios. Un elemento más que nos puede ayudar a vencer las tentaciones son las mortificaciones que cada uno de nosotros puede realizar. Ese es un consejo que el Señor a cada uno de nosotros nos regala continuamente.
debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz de cada día y seguirlo. Eso se llama mortificación. Porque cuando nosotros nos mortificamos, entonces la gracia de Dios viene a nosotros. Mortificarnos quiere decir quitar de nuestra vida esos excesos a veces que tenemos. Los excesos de la carne, los excesos de las actitudes pecaminosas, tales como la venganza, el odio. Uno en la vida puede eliminar placeres lícitos, precisamente para uno tener autodominio, para uno tener autoridad sobre las pasiones. Por ejemplo, tú podrías tener una mortificación dejando el alcohol, dejando la droga, dejando el cigarrillo, tener autocontrol a ti mismo sobre eso. O quizás eres demasiado glotón, comes demasiado. Mortifícate, ten autodominio sobre esas situaciones. Come lo necesario. Las mortificaciones son necesarias, mis queridos hermanos, porque es Jesús mismo el que nos manda precisamente a que debemos mortificarnos. Un tercer elemento que te puede ayudar es cuando tú centras esa tentación y buscas la raíz del pecado. Es que siempre debemos buscar la raíz de donde procede el pecado o de donde viene la tentación. Sobre todo, hay 7 pecados cardinales, capitales, que a nosotros nos ayudan a mirar, bueno, de aquí viene esta tentación, de aquí viene este pecado. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia, pereza, y junto con otros, como el miedo, la ingratitud. Y eso, allí están las raíces del pecado. Y cuando tú vas trabajando en esas raíces del pecado, entonces tú vas teniendo un mayor dominio sobre ellos por la gracia y por la misericordia de Dios. Otro elemento más que te puede ayudar en vencer las tentaciones es cuando tú detectas el defecto dominante. Eso quiere decir, donde cada uno de nosotros tratamos de aprender nuestras tendencias, tratamos de aprender las debilidades más comunes y ponemos especial énfasis en aprender a dominar y a superar esas tendencias. Eso nos hace falta a cada uno de nosotros, porque cuando nosotros nos miramos a profundidad, nosotros vamos viendo esas fallas predominantes. Y por eso, esas fallas predominantes, nosotros las tenemos que tener claras para que en el momento de la confesión nosotros podamos enumerarlas, decirlas al confesor. Hay que mirar dónde están esos defectos. Hay que detectar dónde están esas situaciones para yo poder hacer bien mi examen de conciencia. Y entonces detectarlo. No hay que dejarlo pasar así por encima nada más. No, hay que detectarlo. Un elemento más que nos puede ayudar en este éxito, diría yo, de vencer todas y cada una de nuestras tentaciones es crecer en las virtudes. Y yo diría en todas las virtudes. Todos tenemos virtudes. Tú tienes virtudes, yo tengo virtudes. Santo Tomás principalmente enfatiza 2 virtudes en las que se refiere a la tentación. La voluntad humana se ve obstaculizada por 2 maneras de seguir la rectitud de la razón.
dirá Santo Tomás, en primer lugar, a través de ser orientado por un objeto de placer distinto de lo que exige la rectitud de la razón. Y este obstáculo se elimina por la virtud de la templanza. Y en segundo lugar, a través de la voluntad de no estar inclinado a seguir lo que es conforme a la razón. A causa de alguna dificultad que se presenta. Y entonces allí está el fin de eliminar este obstáculo, y para ello es necesario la fortaleza de la mente. Virtud de la templanza, fortaleza de la mente. Las virtudes son muy necesarias en nuestra vida, porque una virtud te puede llevar a ti a quitar de ti un error, una falla, un pecado. Cuando tú inviertes tiempo en las virtudes, más que en tus faltas, tú vas creciendo como persona y como ser humano. Entonces, trata, mi querido hermano y hermana, de fortalecer, de crecer en cada una de las virtudes. Principalmente en esas dos que nos dirá Santo Tomás, en la virtud de la templanza y en la fortaleza de la mente. Templanza y fortaleza de la mente. Un elemento más que nos puede ayudar en este sentido, vencer la tentación. Y para vencerla, entonces yo tengo que purificarme de esas situaciones. Yo tengo que purificar mis sentidos. Hermano, tienes que purificar, tienes que tener cuidado de lo que miran tus ojos, de lo que escuchan tus oídos. Tienes que purificar tus sentidos. Tienes que purificarte de a veces esas excesivas comodidades o placeres corporales que continuamente vienen a ti. Purificación de tus sentidos. Purificación de la imaginación. Es que la imaginación es la loca de la casa, decía la santa. Pero hay que purificar también la imaginación. Porque es allí en la imaginación en donde nosotros vamos buscando e inyectando pensamientos cada vez o más buenos o más malos. ¿Podemos inyectar pensamientos santos? Claro que sí. Y entonces en nuestro paisaje mental nosotros podemos tener esos pensamientos santos. Pero esos pensamientos santos a veces, como se los dije, pueden a veces desplazarse por pensamientos necios, por pensamientos impuros, por pensamientos profanos. Entonces debes purificar tus sentidos, debes purificar tu imaginación, debes purificar tu memoria. También hay que purificarla. ¿Por qué? Porque allí en la memoria están nuestros pecados pasados. Eso nunca se le olvida a uno. Esos son los pecados pasados. Eso a uno no se le olvida. Pero por eso uno tiene que ir purificando también su memoria. Y de ahí, mis queridos hermanos y hermanas, que entonces debamos alimentar esa memoria de lo que es bueno, de lo que es santo, de lo que precisamente a nosotros nos va a hacer crecer en la fe y en el amor de Dios. Debemos purificarnos del intelecto. También, ¿qué es lo que estudias? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué son los programas que ves? ¿Dónde estudiamos con frecuencia? Ojalá que nosotros nos vayamos purificando de nuestro intelecto, es decir, que nosotros tomemos la santa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la sagrada escritura, algunos libros teológicos, espirituales o alguna vida de los santos. Ahí vamos purificando nuestro intelecto. A veces nosotros llenamos nuestra cabeza de mucha chatarra intelectual.
yo lo diría así, chatarra intelectual, porque no te ayudan. Porque en vez de purificar tu intelecto, eso te va a degradar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros podemos purificar nuestro intelecto y nuestro intelecto debe ser lleno continuamente de la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque es que tenemos la necesidad de refutar al diablo, al mundo y a la carne. Usted va a sacar eso de una buena enseñanza de la palabra de Dios, de un buen libro espiritual, de un gran santo de la iglesia. Purificar nuestro intelecto, hermanos. Purifica tu intelecto. También debemos purificarnos de la voluntad, de esa voluntad que cada uno de nosotros tenemos, porque allí en la voluntad pueden haber vicios. Entonces debemos purificar la voluntad. Debemos buscar crecer en el amor a Dios, en el amor al prójimo y actuar menos por propio amor. En la medida de la virtud, crece y se hace más natural y hace las cosas buenas con mayor facilidad. Por lo tanto, qué bueno es crecer en la voluntad. Pero en la voluntad de Dios, así como cada vez nosotros lo hacemos y lo repetimos constantemente, Señor, hágase tu voluntad. Entonces debes purificar también tu libertad. Y algo que no puede faltar para vencer la tentación, para vencer el pecado, es la confesión regular y la santa comunión. Qué hermoso es eso. Oído, confesión regular y santa comunión. ¿Por qué? Porque es que nosotros debemos ser conscientes que es allí donde cada uno de nosotros recibimos la gracia de Dios. Es donde allí recibimos evitar el pecado. Es allí donde nosotros vamos creciendo en santidad. Es donde crecemos en el deseo de Dios. Es allí en el sacramento de la confesión regular y de la santa comunión, sobre todo, en donde cada uno de nosotros nos vamos volviendo como aquel que recibimos. Es decir, como Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe tener muy claro que la confesión y la santa comunión son nuestra medicina, son nuestro alimento para sanarnos, para fortalecernos, pero principalmente para que nosotros tengamos fuerza y fortaleza de vencer esas tentaciones y ese pecado. Y que no falte la oración. Siempre lo repetiremos y siempre lo repetiré. La oración tan necesaria para nosotros. La oración como un momento, como un medio en el cual cada uno de nosotros elevamos nuestra alma a Dios y en la oración nosotros nos vamos transformando y vamos logrando algo muy hermoso y es precisamente que tengamos disgusto por el pecado y amor por la bondad, por la belleza, por la verdad. Te dejo, mi querido hermano y hermana, estas pequeñas meditaciones, estas fórmulas para nosotros tratar de vencer cada una de nuestras tentaciones. Tienes en tus manos los elementos para hacerlo. No dejes que el demonio te arrastre al pecado. No dejes que el demonio te arrastre al infierno. Trata de vencer cada una de ellas con la gracia y con el poder de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor derrame su gracia sobre ti y te conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todo Bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tu familia, y te acompañe siempre. Amén. Hasta mañana,
si Dios quiere.